Quiero presentarles a Jesús Callejo, escritor e investigador español. Os pongo un poquito en antecedente para el que aún todavía no lo conozca. Colaboró en el programa de radio La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, en la emisora Onda Cero Radio desde el 97 a 2012. Es asesor editorial de la revista Historia de Iberia Vieja y autor de más de 20 libros. Asimismo, es colaborador habitual de las principales revistas especializadas del sector: Año Cero, Más allá de la ciencia, Historia de Iberia Vieja y Enigmas del hombre y del universo. Y desde marzo del 2013 es el director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, un programa de divulgación histórica, viajes y misterio. Una de sus especialidades es una que a nosotros nos fascina y esperamos que a vosotros también, son sus leyendas sobre mitología. A continuación os dejo con Jesús Callejo, su conferencia La alargada sombra de los seres élficos. Fuerte aplauso, ¿vale? Por favor. Muy bien, muchas gracias, Fran. Gracias, Fran Mateu, por este festival, por esta cuarta edición, ni más ni menos. Hoy en la comida decía que todo lo que supere 3 ya se consolida, eso es bueno. El 3 es la manifestación perfecta, el 4 es la consolidación. Y me alegro mucho, ¿no?, porque este tipo de festivales son muy útiles, ¿no?, precisamente para eso, para extender un poco la fantasía a tantos y tantos terrenos, que no solo es el cinematográfico, también el literario y, como no, también siempre relacionado con los sueños. Bueno, como decía Fran Palacios, quería hacer mi pequeño homenaje a estos 30 años, ni más ni menos, de una película para mí mítica, totémica, de referencia, yo creo que para muchos de los que estáis aquí, que es Dentro del laberinto. Así que, como me gusta siempre empezar, y más hasta ahora que estáis con la digestión ahí en plena ebullición, empezar fuerte, si os parece, vamos a ver la película. Vamos allá. Un trozo, no os preocupéis. The imagination of Jim Henson. Who are you? I brought you a gift. What is it? It's a crystal. It'll shatter your dreams. There, it's further than you think. The wizardry of George Lucas. See? There's nothing to be afraid of. She should have given up by now. The excitement of David Bowie. Everything I've done for you. I move the stars for no one. You've run so long, run so far. 3 extraordinary talents take you to a world of fantasy and adventure. The world of Labyrinth. Coming June 27th. Me ha quedado bien la peli, ¿eh? La verdad que me lo ocurre bastante. Cuando ponéis próximo estreno ya sabéis que el estreno fue hace 30 años. Amenazan con hacer una segunda parte. En fin, ya sabéis que todas las segundas partes es peligroso. Bueno, fijaros, en esta película me sirve un poco de pie para hacer una charla coloquio. No os preocupéis, no voy a soltar aquí ninguna conferencia. Creo que por la temática, por este contexto, este escenario, lo bueno es una pequeña charla coloquio y sobre todo pues hasta las 5 y 5, porque no tenemos mucho más tiempo. Luego llegan todos los cortometrajes. Así que en este espacio de tiempo vamos a intentar aprovecharlo contándoos aquellas peculiaridades que a mí me llaman la atención y por qué a mí siempre me ha interesado el mundo de la fantasía. En parte, en esta película que hemos visto, Dentro del laberinto, como se tituló en España, se dan una serie de claves. Y fijaros que hay como 3 elementos que desde mi punto de vista son esenciales. Mucha gente en aquella época empezó a oír hablar por vez primera de los goblins. ¿Vosotros habíais oído hablar de goblins antes de esta película? Me imagino que sí, porque goblins es un
sinónimo de la palabra duende, pero no era tan conocido. Los goblins, por lo menos en España, no es una palabra muy usada. En España, para definir a los duendes o a los gnomos, que son distintos, pero tienen distintas palabras, aquí tenemos mucha terminología, somos muy versátiles, ¿no?, en la semántica. Entonces aquí a los duendes les podemos llamar duendes, pero también follet, también trasgos, también trastolillos, también trentis, también frailecillos, en fin, tenemos innumerables caminos y nombres, solo para los duendes, ya no os digo para las hadas, que hay más terminología. Pero os decía que esta película nos pone en antecedentes de una vieja leyenda que son los goblins y cómo actúan los goblins, y una de sus ocupaciones, que es raptar a niños. Otro de los iconos que aparecen en esta película es el espejo. Si os acordáis, una de las escenas principales, cuando la niña de 16 años, Jennifer Connelly, es cuando está cansada, en fin, de cuidar a su hermano pequeño que no para de llorar, y entonces hace una invocación. Sin ella darse cuenta, estaba leyendo un libro de goblins y de laberintos, y hace una invocación, y esa invocación era la palabra clave, era la puerta, bueno, la llave que abría la puerta a estos goblins que estaban detrás del espejo. Fijaros también toda la simbología que hay alrededor del espejo de Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte, Alicia a través del espejo. El espejo siempre ha sido la puerta que comunica un mundo con el otro. Y cuando dice las palabras mágicas, esa de ojalá te lleven los goblins ahora mismo, es cuando salen y raptan al niño. ¿Y qué tiene que hacer? Superar una serie de pruebas dentro del laberinto. Y ese es el tercer elemento que os quería reseñar, el laberinto. El laberinto como símbolo, el laberinto como camino iniciático, el que tienes que recorrer para llegar al centro, para obtener tu recompensa, en este caso, para recuperar al niño que tiene capturado el rey de los goblins, ni más ni menos que David Bowie, que también tiene ahí pinta élfica muy interesante. Entonces, bueno, en esa película, porque Jim Henson, desde luego desde mi punto de vista, era un auténtico iniciado en este tipo de temáticas esotéricas, conocía muy bien, ¿no? En Cristal Oscuro, por ejemplo, también lo deja claramente reflejado. Una película que tiene también todos los ingredientes de la lucha entre el bien y el mal, de las razas, para imponerse en un momento dado y cómo tienes que superar una serie de pruebas y cómo unos van por el camino, por decirlo así, por el camino de la mano derecha y otros por el camino de la mano izquierda para conseguir el conocimiento. Jim Henson sabía perfectamente todo este tipo de cosas y dentro del laberinto lo refleja muy bien. Pero claro, ahí aparece esa palabra que os decía, esa palabra mágica que son los goblins. ¿Realmente se la inventa Jim Henson o los goblins ya existían anteriormente? Está claro que sí. Los goblins ya formaban parte de ese imaginario popular. Los goblins es una palabra, como tantas, que designan a ciertos duendes, no a todos. ¿De dónde? De Francia. En concreto, la idea de dónde se toma la palabra goblins, que no es muy antigua, es del siglo XII, todo viene de una vieja leyenda también, de un tal Gobelins, que era un fantasma que le hace la vida imposible a un monje sacerdote, de un convento de la ciudad de Brest, en la Normandía. Y no solo le hace la vida imposible a este monje sacerdote, sino la vida imposible a toda la ciudad. Entonces, como consecuencia de aquello, es decir, de los traumas que vivieron, estamos hablando del año 1141, según la leyenda, pues queda esa palabra goblins asociado a un espíritu burlón que lo que hace es incordiar a los seres humanos. Entonces, en esa zona en concreto de Normandía, a los duendes se les llaman goblins. Igual que en otras zonas se les llaman lutins. Igual que en otras zonas se les llama farfadets. Fijaros, 3 nombres para designar a los duendes, con las características que tienen los duendes. Bajitos, peludos, feos, orejas grandes, juguetones, trastos, de ahí viene lo de trasgo en la mitología asturiana, y se dan todas las variantes para que Jim Henson pensara que los goblins serían los personajes adecuados para raptar al niño, llevarle al centro del laberinto y luego que la niña pasara una serie de pruebas. Pruebas que tienes que superar, pruebas de ingenio, pruebas de habilidad, porque en el fondo, si os dais cuenta, es una metáfora de la propia vida, es una metáfora de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas realmente lo que nos cuentan es eso, es cómo ir superando una serie de pruebas para llegar a conseguir algo. ¿Conseguir qué? O bien un tesoro, o bien a la persona amada, o sencillamente conocerte a ti mismo, que yo creo que esa es la simbología más clara y más evidente en la mayoría de los cuentos de hadas arquetípicos, no los que tienen nombre y apellido, sino los que vienen de la tradición sagrada, de los que no tienen un nombre conocido. Y como
quería hacer esta pequeña introducción, ahora os voy a contar una pequeña historia, pero luego sí me gustaría, tenemos 2 micrófonos por la sala, para que fuerais vosotros los que me preguntarais si tuvierais alguna inquietud, si quisierais saber algo, porque el tema es muy amplio, os podéis imaginar. Yo he escrito varios libros solo referidos a estas criaturas. 3 libros asociados a los seres mágicos de España, a las hadas, a los duendes, a los gnomos. Tengo otro libro, también con Carlos Canales, que se llama Seres y lugares en los que usted no cree. Tengo otro libro que trata de los dueños de los sueños, donde analizo a los sogros, a los sacamantecas, a los hombres del saco. O sea, os podéis imaginar que el tema da mucho de sí, ¿no? Y para una charla de media hora sería insuficiente. Entonces yo no quiero comentaros muchas cosas sobre ellos, sino más bien que me digáis vosotros qué os interesa saber, o incluso si alguno ha tenido alguna experiencia con los goblins, o con los duendes de la zona, o con los donjet, o los cerdet, como así se llaman a los duendes en Alicante, los cerdet, pues que lo comentarais. Pero antes os voy a contar una historia que es verídica, que es cierta, pero para que veáis que muchas veces la creencia en los duendes, en los goblins, o en este caso en los farfadet, no es pura imaginación, sino que hay mucha gente que se lo ha creído a pies juntillas. Y no solo se lo ha creído, sino que le ha amargado su vida. Y es el caso de Verbigier. No sé si conocéis la historia de Alexis Charles Verbigier. Me imagino que no, es muy poco conocido, incluso en Francia, a pesar de que hay una calle en París que tiene su nombre, ¿no? Que era donde él tenía la casa. En el caso de Alexis Charles Verbigier, os lo cuento un poco por encima, pero me parece como un ejemplo muy representativo. Él estaba convencido no solo de que existían los farfadets, que es el nombre de estos duendecitos de aquella zona, bajitos, peludos, oscuros, bastante feos y bastante malhumorados, no solo creía en la existencia, sino que pensaba que los farfadets la habían tomado con él y que le estaban amargando la vida. Y tal fue así, durante tantos y tantos años, que él escribió un diario, con todas las peripecias que le ocurrían cada día. Y ese diario lo llega a publicar. Un diario, pequeño manual de 1400 páginas, titulado Los farfadet o no todos los demonios son del otro mundo. Fijaros qué título. 1400 páginas contando sus delirios, contando sus hazañas, sus fechorías, sus tropelías, me refiero a la de los farfadet, y cómo él hacía todo lo posible para contrarrestar a los farfadet. Estaba tan convencido de que estos existían, estos seres, que da pelos y señales de cómo eran, dónde vivían, qué hacían y cómo había que neutralizarlos o conjurarlos. 2 pistas, por si un día tenéis algún problema con los farfadet. Él utilizaba 2 métodos. Uno era, dice que era infalible el humo del tabaco. Dice que los mataba. Cogía a los farfadet, los metía en un frasco de formol, un frasco de Nescafé si queréis, les metía tabaco y quedaban ahí croquis, quedaban como anestesiados. Y el otro era, que ese ya también era más truculento, cogía un corazón de un buey y clavaba alfileres. Y allí donde clavaba un alfiler en el corazón del buey decía que iba muriendo uno de ellos. Pero claro, su locura fue a más y ya no pensaba que los farfadet eran seres invisibles y pequeñitos que le incordiaban de vez en cuando, sino que veía a los farfadet en su vida cotidiana. El panadero que no le atendía con el pan era un farfadet. El sacerdote era un farfadet. El juez era un farfadet. Todos eran farfadet. Acabó como las marcas de Machín. Lo interesante es que ha dejado un libro que para los psicólogos es una obra maestra, es una joyita. Esos farfadet, o no todos los diablos son del otro mundo, es una maravilla, porque va contando día tras día, año tras año. Él no se supone bien cuándo muere ni cómo muere, se sabe que acabó desquiciado, solo y arruinado. Algunas biografías dicen que muere en 1834, para que lo ubiquéis en la fecha, pero otros dicen que le vieron mucho más tarde, mucho más de esa fecha, ya digo, totalmente ido, desquiciado y pensando que los farfadet le seguían persiguiendo y querían acabar y arruinar su vida. Su vida la arruinaron, evidentemente, pero es lo primero que dice en este libro, que por desgracia no está traducido al castellano, pero bueno, sí hay trozos, ¿no?, de este libro en Internet. Lo primero que empieza a decir es, dice, yo no estoy loco, posiblemente no me creáis lo que voy a contar, pero empieza diciendo, los farfadet existen. Entonces esto es muy llamativo, porque no es el único que asegura, y este hombre, en fin, estaba como estaba, pero no es el único que asegura que este tipo de criaturas existen y que no solo están en el poder de la imaginación o en la fantasía, o no solo tienen como reducto las novelas
de ciencia ficción o fantásticas o de anticipación, y de estas novelas se podrían hablar muchísimo, ¿no? O sea, solo ya de la literatura que habla de estas criaturas sería para dar una charla, ¿no? Pero en todas ellas siempre hay un denominador común, incluso en las películas, porque fijaros que hay películas que están exclusivamente destinadas a uno de estos personajes. Hay una serie de películas que tienen el nombre de Leprechaun. ¿Habéis oído hablar de ellas? Leprechaun. Leprechaun es el duende zapatero irlandés. Leprechaun. Lo que pasa es que hacen al Leprechaun como muy salvaje, muy demoníaco, y al final pues hace una escabechina con los protagonistas. Pero bueno, el Leprechaun. Cogen algo de la literatura, algo de la mitología, y lo convierten en película. Pues como los Leprechaun, también hay películas donde hablan de los Brownie. Los Brownie son los duendes escoceses. Hasta el punto, para que veáis un poco la influencia que dice que tienen, que Robert Louis Stevenson, sí, Stevenson, el de la Isla del Tesoro, el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él comentaba, él era escocés, comentaba que los mayores argumentos de mayor inspiración que él tuvo en su vida se los inspiró ni más ni menos que los Brownie. Los Brownie son duendes domésticos y si les sabes, en fin, domesticar, pues te ayudan en sus argumentos. Bueno, pues Stevenson, lo cuenta Jorge Luis Borges en su antología de literatura fantástica, dice que se inspiró en los argumentos que le daban los Brownies para muchas de sus obras de fantasía. Curioso, ¿no? Pero bueno, ahí queda como dato anecdótico, sabiendo además que Tusitala, como le llamaban así a Robert Stevenson, era una persona que en muchos de esos argumentos, incluidos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, estaban basados en personajes reales. Existió un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Edimburgo, lo que pasa que con otro nombre distinto, ¿no? Bueno, pues dicho esto, y podría decir mucho más, sí me gustaría que tomarais también la palabra, porque sé que en la literatura, pero sobre todo en la mitología y en las leyendas, hay muchísimas referencias a este tipo de seres. Y me gustaría saber vuestra opinión, si pensáis que existen, si realmente forman parte de una humanidad paralela, si de vez en cuando tienen encuentros o encontronazos con nosotros, con los humanos, si muchas de esas obras en las que están inspiradas en personajes mitológicos tienen una razón de ser, es decir, si tenemos que dar alguna veracidad a las leyendas o realmente todo es fruto de la fantasía, si todo es fruto de la imaginación desbordante de algunos escritores y algunos no tienen un nombre específico, si todo forma parte de esas recopilaciones que hizo los hermanos Grimm o las que hizo Charles Perrault, o sencillamente, por acercarnos más en el tiempo, las de Hans Christian Andersen o las de Pratchett, por ejemplo, ¿no? En todo su mundo disco, donde aparecen también los elfos, ya no digamos en Tolkien, ya no digamos en cantidad de autores. ¿Pensáis que estos nombres que reciben estos personajes tienen alguna credibilidad? ¿Que todas estas culturas, porque absolutamente todas hablan de estos seres, se están basando en algo real? ¿O todas, de alguna forma, se han puesto de acuerdo para decir que hay personajes siempre vinculados a la naturaleza, siempre son personajes vinculados a los árboles, a las aguas, a las montañas, a las casas, cuando son duendes, cuando son gnomos, están vinculados a las cuevas, a los monumentos megalíticos? ¿Pensáis que hay algo de esto de verdad? ¿Que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en contarnos las mismas milongas? Todas, absolutamente todas las culturas, todas las civilizaciones nos hablan de estos personajes. ¿Algún valiente que quiera contar su testimonio, que nos quiera decir si existen o no existen? Allí tenemos una mano alzada. Hola, muy buenas. Muy buenas. Mira, quería preguntarte, más que la pregunta que estaba formulando, sí que quería comentarte una referencia que estabas comentando, el tema de los duendecillos, son las perversidades que están dentro de las casas. Me ha recordado a una película muy mítica de los 80, se titula Los Gremlins. Realmente los Gremlins. Los Gremlins realmente son también duendecillos verdes y me ha resultado curioso la parte final de la película, cuando destrozan toda la ciudad y demás, que los llaman los duendecillos verdes y al final resulta que el destrozo de la ciudad lo achacan a una histeria colectiva, que es un poco como que a la gente ha perdido la cabeza y tal, en la película se ve como acciones, pero está claro que, por lo que estás comentando, esa película bebe mucho de todo el tema de los goblins. Sí, mira, es interesante lo de los gremlins, porque gremlins, es verdad que luego hay palabras que se han popularizado, ¿no? Y están creadas a lo mejor para la película.
Pero la palabra gremlins, que es anterior a la película, pero los gremlins se utiliza como el efecto gremlins, es decir, cuando un electrodoméstico os falla en casa y no sabéis muy bien la causa, se achaca a los gremlins, ¿vale? Entonces es muy interesante porque de esa leyenda urbana, porque es una leyenda urbana, luego se hizo una película y se hizo varias, ¿no? Los gremlins, cuidado que no les dé el agua y cosas así. Pero es bueno porque, una vez más, volvemos al arquetipo. Fijaros, ¿el arquetipo qué es? Escoger una idea que está en el inconsciente colectivo, tú la traes y si eres, y aquí hay muchos creadores, ¿no? Y mucha gente vinculada con el cine y con la literatura, tú coges esa idea y la recreas. Es decir, la parte, por decirlo así, en la estructura, el esqueleto, es auténtico en el sentido que está recogido de una creencia popular, pero tú luego le añades elementos, que es lo que hizo Tolkien. O sea, Tolkien, él no se inventa a los elfos, no se inventa a los enanos, ya estaban ahí, la mitología, me refiero nórdica, y él conocía perfectamente toda esa mitología. Lo único que hace es que los recrea, les añade más cosas, les da otro tipo de características, porque claro, el problema que tienen las leyendas es que son muy parcas en detalles, tenemos muy pocos elementos. Si tú quieres escribir una novela del frailecillo, por poner un ejemplo, o del martinico, mira, os voy a poner un ejemplo. El martinico es uno de los nombres que reciben los duendes en España. Martín, Martinete, Martinico. Si alguien se llama Martín, que sepáis que tenéis ascendencia élfica y tenéis poderes, entonces. Bueno, pues los martinicos se dan en muchos procesos inquisitoriales. O sea, cuando empezaron a buscar a las brujas y tal, y dijeron, bueno, pero ¿cuáles son tus familiares? Llamaban familiares a esta especie de seres vinculados a la brujería. Y los familiares normalmente eran pues animales, eran sapos, ratas, os podéis imaginar, ¿no? Pero a veces no, a veces eran este tipo de seres. Y uno de estos seres los denominaban las brujas los martinicos. Y hay un caso muy célebre, por ejemplo, de un martinico en Mondéjar, en Guadalajara, en un palacio. Entonces, el proceso inquisitorial es que había una niña que veía al martinico vestido de fraile y que les llevaba por distintos lugares de la casa, les enseñaba ciertas cosas que en principio estaban escondidas, que no deberían saber los niños de la casa. Bueno, se dieron una serie de circunstancias hasta el punto de que fueron acusados de brujería. Claro, estas cosas no son normales, por lo tanto, si no son normales, solo pueden proceder de dos lugares, o del cielo o del infierno, o de Dios o del diablo. Y claro, si estaba la Inquisición por medio, casi todo era del diablo, estaban obsesionados con el diablo. Entonces, si tú coges ese caso y ese proceso inquisitorial, que hay unos cuantos datos, es un caso precioso, porque en el fondo estamos hablando de testimonios, y no testimonios obtenidos por tortura. Pero ¿cómo haces una novela de ahí? Pues tienes que recrear, tienes que empezar a decir, bueno, pues los martinicos forman parte de los duendes, pero que a su vez también tenían familias, pues imagínate, en la zona de Cantabria o en la zona de Valencia. Bueno, entonces vas recreando y al final te sale lo que te salga, ¿no? Eso es lo interesante de los buenos creadores, que te cogen un elemento arquetípico que está en el folclore y luego te lo recrean, para bien o para mal. En el caso del Leprechaun, que os contaba de la película, creo que para mal, porque dan una imagen del Leprechaun que no corresponde para nada. Pero en España tenemos tal riqueza de estos personajes, y sobre todo más en la parte norte que en la parte sur. Es curioso, porque la parte norte no es porque haya más, vamos a llamarle, espíritus elementales de la naturaleza, tal como hablaba Paracelso, sino porque también ha habido más investigadores, más folcloristas que han recogido ese tipo de tradiciones. Sin embargo, aquí también, en la zona de Valencia, también hay mucha gente, pero a lo mejor no lo ha transmitido por escrito o no lo ha dado a conocer de la forma que se ha dado a conocer en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco o en Cataluña. Es decir, cuando vas tirando para abajo, por la razón que sea, tenemos menos testimonios, lo que no quiere decir que no haya muchos casos. Yo he encontrado muchísimos. Acordaros de esa trilogía que he escrito, Hadas, Duendes y Gnomos, 3 libros para hablar de estas criaturas, y aún así tengo todavía mucho más en el cajón para contar. Pero bueno, muy interesante un poco esa observación, porque es cierto que las películas, acordaros aquella serie, ¿no?, de Más allá de la realidad, las películas recogen algunos de estos testimonios para luego popularizarlos. Y de los gremlins, que prácticamente nadie sabía nada, eso pasó mucho, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había alguna avería en las carlingas, se utilizaban, pues eso, que eran los gremlins los que habían generado todo esto, o eran los Foo Fighters, que los Foo Fighters en el fondo no deja de ser una especie de antecedente de los ovnis, eran unas luces misteriosas que
hacían de las suyas y los ingleses lo achacaban a los alemanes y los alemanes se lo achacaban a los ingleses. Fue muy curioso aquello. Y al final nunca se supo quién eran los Foo Fighters, si era algo inteligente o sencillamente era un fenómeno atmosférico. Bueno, pues mucha gente a los Foo Fighters los llamaban Gremlins, porque decía, parece que tiene vida, parece que, joder, que interactúa con el piloto. Hacía lo que hacía, es verdad que normalmente no provocaba ninguna desgracia, pero el susto te lo llevabas, te lo llevabas y bastante gordo. Bueno, más preguntitas por ahí. Dime. Hola, muy buenas. Bueno, ya que has nombrado el tema de los ovnis y tal, tengo una duda existencial. ¿Sobre ovnis? Sí, me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque estábamos hablando antes que me acaba de leer el libro de Viajes Inexplicables. Sí. Y era el tema de que, bueno, comentabas que yo lo había leído a través del libro de Jung, también el tema de que, ¿no?, formulaba la posibilidad de que fuera un mito moderno y que pone ya muchos casos, por ejemplo, de lo que has nombrado de Elford, de casos documentados, de ese tipo de abducciones o de, digamos, fenómenos a lo mejor ovnis, que a lo mejor que ha sido una evolución de un mito que siempre ha estado y es solo eso. Y me gustaría saber tu opinión un poco, ya que te has empapado ya de, digamos, los documentos Pero más mi opinión antiguos. sobre los ovnis, dices. Sí, y si consideras que realmente es una transformación de un mito moderno y ya está, o crees que, ya que, bueno, te mueves en cuarto milenio y conoces bien también a Iker, testigos, etcétera, que piensas que, no sé, ¿qué opinas? Sí, te entiendo. Bueno, a ver, yo te doy mi opinión. Yo no soy ufólogo, me interesa el tema ufológico porque tiene mucho que ver, más de lo que pensáis, con el tema de las leyendas. Y un poco mi especialidad, si es que tengo alguna, son la historia, la tradición y las leyendas, porque todo está unido, ¿no? Donde no llega la historia, llega la leyenda. Entonces, lo que me interesaba del fenómeno ovni, de la ufología, no es tanto de dónde vienen y qué pretenden de nosotros, en el supuesto que existan. Es que me he dado cuenta, cuando analizas y escarbas en legajos antiguos, en estas viejas leyendas, ves que la gente antes de 1947 es la era oficial de los ovnis, por decirlo así, ¿no? Cuando en Roswell, bueno, antes de Roswell, un poco antes, cuando el 24 de junio Kenneth Arnold ve esas 9 naves ahí en el Monte Rainier. A partir de ahí empiezan los ovnis. Y parece que todo el mundo empieza a hablar de cosas que se ven en el cielo a partir del 47. Sin embargo, yo me he encontrado que antes del 47, es decir, en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII, la gente veía cosas en el cielo. Entonces eso me atraía mucho. Digo, bueno, no son ovnis, evidentemente, no lo llaman ovnis, no hablaban de extraterrestres para nada, pero sí forma parte del folclore, esas luces. Esas luces que en algún caso hemos llamado luces populares. Tengo un libro publicado con Javier Sierra que se titula La España extraña y hay un capítulo que le dedicamos a las luces populares y analizamos un poco eso. ¿Qué ocurre? Mi opinión rápida, ¿no? Porque el tema también da juego, que es un poco por donde va Jung. Jung lo intenta analizar desde un punto de vista sociológico. Hay muchos factores que luego se convierten en mitológicos, que es folclore en formación. Me explico. Quiere decir que surge algo. Imaginaros, un acontecimiento extraño, anómalo, en un pueblo de Castilla o de Castellón, y a partir de ahí se va generando una rumorología donde se va acrecentando ese fenómeno anómalo. Y entonces, poco a poco, eso a lo mejor se convierte en una fiesta, esa fiesta se convierte en tradición, esa tradición se convierte en un postre gastronómico, eso se convierte luego en una película porque alguien lo recrea. Es decir, es el folclore en formación de algo que pasó en un momento dado. Poco a poco se van añadiendo más elementos que, por una parte, distorsionan el mensaje original, como puede ser muchas de estas leyendas relacionadas con las hadas y los goblins, pero por otra parte lo enriquecen y lo popularizan. Entonces, claro, ¿qué decía Jung, entre otras cosas, cuando escribe ese libro, ¿no?, de los ovnis, un mito moderno? Porque él pensaba que esto es algo que siempre se ha producido, pero que la mente humana lo va cambiando, lo va transformando y lo va adaptando a su momento adecuado. Es decir, está claro que en el siglo XIX, si alguien veía una luz por ahí en el cielo, no lo podía identificar con un aparato aéreo como tal, porque nada volaba todavía entonces. Es decir, no había nada que pudiera compararse con eso. Entonces se pensaba o bien que era la Virgen, o bien que era un demonio, o bien que era pues algún espíritu de la naturaleza que hacía de las suyas. Luego ya en el siglo XX, como ya tenemos tecnologías, sabemos que eso se puede utilizar pues como prototipos aéreos o a saber que no, los famosos ovnis mecánicos que también generan una cierta
un cierto elemento absurdo, porque dice, si son tan avanzados, ¿por qué utilizan tornillos, escaleras, como si fueran ovnis hechos en la casa de uno? Todo ese elemento de absurdo es muy interesante, porque entonces te vas dando cuenta que un fenómeno que siempre ha estado ahí es reinterpretado según la mentalidad. Es decir, si lo ve un católico, lo va a interpretar como una aparición mariana; si lo ve un ateo, lo va a interpretar como un fenómeno atmosférico; si lo ve un sociólogo, va a pensar que a lo mejor es una histeria colectiva, que has visto algo y que tu mente te ha traicionado, o un psicólogo también te diría. Es decir, cada uno lo va interpretando a su estilo. Un poco lo que decía Antonio Rivera. Antonio Rivera, que está considerado el padre de la ufología en España, él aplicó lo que se llamaba la ley Rivera. La ley Rivera consiste en que cada uno, según su especialidad, ve el fenómeno dentro de sus parámetros. Entonces, lo que decía, el astrónomo lo verá como un fenómeno astronómico, el psicólogo lo verá como algo mental, el sociólogo lo verá como una histeria colectiva, el geólogo lo verá como chispas de las placas tectónicas. Cada uno lo reduce a su especialidad. Todos tienen razón, pero posiblemente todos estén equivocados. Por eso sigue siendo un misterio. Por eso los ufólogos que se dedican al mundo de la ufología acaban desesperados, porque no acaban de entender por qué funcionan cada vez de forma distinta. Funcionan cada vez de forma distinta porque a lo mejor no son ni objetos ni son volantes, es otra cosa. Más preguntitas por ahí, que tenemos unos 5 minutitos justos. A ver, Jesús, yo tengo una. ¿Dónde estás? Estoy por aquí. Sí. Cuando, haciendo referencia a la película Dentro del laberinto, la niña llama a los duendes para que rapten a su hermano. ¿Qué relación hay entre las hadas y la enfermedad de los niños en la antigüedad, cuando se creía que esos niños enfermos habían sido raptados o habían sido intercambiados por hadas? Bueno, el famoso rapto de los elfos, ¿no? En este último libro que he publicado con Chris Oved, Viajes Inexplicables, le dedicamos también un capítulo que son esos raptos, abducciones extrañas, ¿no? Una de las cualidades que atribuyen las leyendas a las hadas, claro, tenemos por una parte, imaginaros, tenemos el concepto de hada de Walt Disney, ¿no? Campanilla con alitas y con una varita mágica. ¡Plin! Bueno, pues eso no lo dicen las leyendas. No tenemos hadas ahí tipo campanita dando dones con su varita mágica y con alas. Las hadas, por lo menos españolas, no son así. Ahí Walt Disney nos inspiró en las nuestras. Nuestras hadas no tienen alas ni tienen varita mágica. Eso sí, muchas veces tienen una especie de bastón, ¿no? Que eso les proporciona no solo estabilidad, sino también el instrumento para conceder deseos. Pero no es una varita mágica exactamente. Entonces, claro, siempre se ha pensado que son benefactoras, que son muy buenas, que conceden deseos y que están ahí pues para cumplir como estas misiones casi infantiles. Pero cuando tú analizas estas leyendas te encuentras con un aspecto escabroso del mundo élfico. Mucha gente utiliza la palabra élfico como genérica, es decir, donde englobaríamos a todo este tipo de criaturas, hadas, duendes, gnomos, con todos los nombres que tienen, ¿no? Elfos en general. Bueno, pues muchas de estas criaturas élficas, una de las costumbres que tenían, dicen las leyendas, era raptar a niños. ¿Para qué? Bueno, pues curioso, porque así como en el mundo ufológico se habla de las abducciones, es decir, estos grises que entran en las habitaciones, raptan o hacen sus, vamos a llamarlas, sus operaciones genéticas con los moradores de la casa, esto ya se decía antes, ya se decía en la antigüedad. Y lo que hacían las hadas, también llamadas así genéricamente hadas, es que raptaban a los niños y dejaban en su lugar a un clon, a un doble, lo cual es muy raro. ¿Por qué raptan al niño y dejan a otro parecido? Bueno, es muy interesante, interesante desde mi punto de vista, digo, para que se vea un poco cómo es el folclore y cómo eso servía para que en aquella época, estoy hablando del siglo XVI-XVII, había mucha mortandad de niños, ¿no? Entonces, claro, hay niños que morían de muerte súbita, es decir, por un mal parto o sencillamente por desnutrición o por enfermedades, epidemias, había de todo. Tenías varios menús para elegir a la hora de morir, el que quisieras. Y había muchos niños que morían. Entonces, se empezó a correr la leyenda de que realmente ese niño no había muerto, sino que había sido cambiado por un elfo. Y esto yo lo he encontrado también en las leyendas asturianas. En Asturias a las hadas se las llama sanas y los saninos serían los niños. Entonces decía que a veces raptaban al niño humano
que era más sano, más vigoroso, y dejaban al sanino. El sanino era aparentemente igual que el humano, pero más enclenque, más llorón, y al cabo de un tiempo pues acababa muriendo. Y decía la leyenda que esto lo hacía para crear una especie como de raza híbrida, es decir, se llevaban al niño humano a su territorio, al reino de los goblins, al reino de las hadas, porque de esta forma fortalecían con su sangre esa especie de raza élfica que se estaba degenerando poco a poco. Entonces, fijaros un poco la leyenda que se crea desde mi punto de vista totalmente distorsionada para justificar un poco la mortandad infantil. Entonces se pensaba que estos niños que morían, en el fondo no habían muerto, sino que era una sustitución, un changeling, como le llaman, la palabra técnica, un changeling, que habían hecho los elfos al niño humano. Y que el niño humano, fijaros, además es muy curioso, le ocurriría como el de la película, Dentro del laberinto. Es decir, que ese niño estaría en el país de los elfos, bien cuidado, bien alimentado, mientras en el mundo de los humanos tenían una copia de ese niño, pero una copia élfica, totalmente enclenque y totalmente raquítico, ¿no? Y claro, al final acababa muriendo. Entonces era como un argumento consolador por parte de las madres pensar que el niño, bueno, pues estaba ahí en el país de los elfos, donde el tiempo, además ya sabéis que transcurre a una velocidad distinta. La gente que dice que ha entrado en el reino de los elfos, lo que para ellos es un ratito, divirtiéndose, hay un cuento precioso que os recomiendo para que leáis cuando salgáis del festival o mañana, que es el de Rip Van Winkle, de Washington Irving. Entonces veréis cómo este personaje, este cazador, se queda dormido, traspuesto, él en ese momento participa de una juerga de los duendecitos, de unas montañas de Estados Unidos, y lo que él cree que habían pasado, nada, unas pocas horas, pues habían pasado ni más ni menos que 200 años en el mundo real. Entonces, veáis un poco, es un dato también muy revelador desde mi punto de vista. La gente que dice que ha tenido contacto con este reino, de ahí, en la película no se comenta este aspecto, pero cuando tú entras en su laberinto, cuando tú entras en el reino, el tiempo, las 13 horas que le dan a la niña, a Connelly, para que busque a su hermanito, las 13 horas lo que te está indicando es que el tiempo tuyo es distinto al tiempo de los humanos, una vez que entras en el terreno de los elfos. Entonces, o te das prisa, o lo que tú crees que han sido 2 o 3 horas, en el mundo de los humanos, igual que pasa con la teoría de la relatividad y la paradoja de los gemelos, en el tiempo de los humanos, en el tiempo nuestro, a lo mejor han pasado 10, 15 o 20 años. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, por eso decía que esta película, para ir concluyendo ya, ¿no? Porque ya tenéis que ver los cortometrajes, pero para ir concluyendo ya, dentro de esos elementos simbólicos que aparecen dentro del laberinto, el que no lo haya visto que la vea y el que la haya visto que la vuelva a ver, se dan determinadas claves que en parte Jim Henson se nutre de las tradiciones que había en Gran Bretaña y también en el resto de Europa. Y una de ellas es lo de el posible rapto de los niños, las pruebas que hay que pasar en el laberinto, cómo hay que llegar al centro, lo cual es toda una metáfora del laberinto de Nosos y del rey Minos y del Minotauro, es decir, hay que llegar al centro, hay que superar las pruebas para vencer al monstruo, en este caso para vencer al rey de los goblins, y luego, evidentemente, toda la metáfora de los espejos. Y con esto quiero concluir con una superstición. Conocéis perfectamente qué pasa cuando alguien rompe un espejo. Mala suerte, ¿no? ¿Y por qué? ¿Os habéis preguntado de dónde surge esta superstición? ¿No? Dice, se ha roto un espejo, ¿por qué 7 años de mala suerte? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Compras otro espejo y se acabó, ¿no? ¿No os lo habéis preguntado nunca de dónde viene esa superstición? ¿Por qué da mala suerte romper un espejo? Pues tiene que ver con el mundo de los elfos. Y no lo sabíais. ¿Por qué tiene que ver? Por 2 razones. Bueno, primero, hay una crematística muy evidente. Antiguamente el que tenía un espejo era una persona rica. El espejo no lo tenía cualquiera, no lo tenía un mindundis, no lo tenía el pueblo llano. Los espejos estaban hechos de mercurio, con sales de plata, en fin, que eran costosos, ¿no?, para hacerlo. Entonces, ¿quién lo tenía? La nobleza, la realeza, la gente, ¿no?, que tenía dinero. Y si el criado rompía un espejo, una forma de castigarle, no será castigarle físicamente, sino decirle, y encima vas a tener 7 años de mala suerte y tal, tal, tal. Entonces el otro ya se quedaba como más asustado porque ya casi se amenazaba su alma, no su cuerpo. Eso por una razón. Pero la otra, la más importante, es que el espejo siempre, además hay una técnica
en las ciencias ocultas que lo llaman la captotromancia. Es decir, el espejo es una puerta que te abre a otras dimensiones, es una puerta de acceso al mundo invisible, de acceso al mundo élfico, al otro mundo, como decían los celtas. Por lo tanto, si tú rompes un espejo o cualquier materia reflectante, estás rompiendo, te estás cargando una puerta hacia el más allá. Y eso sí te va a generar mala suerte, porque en el fondo estás como rompiendo ese hilo rojo, ese hilo conductor que te comunica con el otro lado. ¿Y cómo te comunicas con el otro lado? O a través de sueños, o a través de la ingesta de sustancias psicotrópicas, o a través del espejo. Romper un espejo te acarrea la maldición, pero te acarrea la maldición de que esos que estaban detrás del espejo, que eran los goblins en el caso de la película, están esperando el momento oportuno para que o tú entres, como le pasaba a Alicia en el País de las Maravillas, en la segunda parte, o para que ellos salgan. Y cuando ellos salen, echar a correr, porque ya no sabéis lo que os puede pasar. Bueno, no sé si hay una última pregunta, y si no, sí, ahí hay una pregunta, venga, la última pregunta porque ya vamos justito de tiempo, aunque el tema, como veis, podía dar mucho, mucho de sí. A ver, tú has comentado que cómo podría ser que todo el mundo estuviese de acuerdo, culturas diferentes hubiesen creado esto, ¿no? Sí. Entonces, esta mañana quien ha asistido a ha estado aquí el profesor Bolorino explicando, pues, conocerás a Campbell, el viaje del héroe, etcétera, que como culturas diferentes explicaban las historias de la misma manera, ¿no? Estamos hablando del viaje del héroe, etcétera. Igual que pienso que, por ejemplo, todo el mundo construía pirámides y tampoco se conocían. Yo tiendo a pensar que puede ser un truco psicológico inherente al ser humano, simplemente. ¿Estarías de acuerdo con esto? Podría ser, a ver. En esto ya sabéis que hay dos posturas muy claras, muy diferenciadas, y las dos para mí igual de válidas, ¿no? Que esto no solo explicaría el porqué de la difusión de estas leyendas, sino la difusión de determinados conceptos que son universales, ¿no? Hay símbolos, que decía, el símbolo del laberinto, el símbolo incluso de la esvástica, son símbolos universales. Entonces, hay dos teorías, o bien la teoría difusionista, es decir, que hubo una especie de cultura madre, y esa cultura madre lo que hizo fue difundiendo en distintas ramas, por distintas partes del mundo, elementos que eran comunes, o creencias que eran comunes, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, porque eso justificaría también muchas de las cosas, incluido el lenguaje, ¿no? Como determinadas zonas tienen un lenguaje muy concreto, otras tienen otra zona, pero en el fondo todos partirían de un tronco común, que se va distribuyendo. Los más fantásticos, ya que estamos en el Festival de Cine Fantástico, dirían que esa cultura madre sería la Atlántida, hace 12.000 años, y a partir de ahí se va extendiendo. Y luego está la otra teoría, que es la de que en cada zona, en cada núcleo, se desarrollaba de forma autónoma e independiente este tipo de creencias, o de ideas, o incluso de estructuras geométricas. Tú has citado las pirámides. Es decir, las pirámides o bien parten de una cultura base, y a partir de ahí todo el mundo sabe cómo hacer pirámides, y siempre además relacionadas con templos religiosos, con templos dedicados al contacto con los dioses, o en cada sitio tenían su forma de hacer pirámides. Cualquiera de las dos teorías tienen sus argumentos a favor o en contra. En el caso de las leyendas, lo que me llama la atención, yo que sí he mirado como leyendas comparativas, sí me llama la atención de que los elementos son comunes, da igual que cojamos una leyenda de la Patagonia, que la cojamos de la Polinesia, que la cojamos de los esquimales o que la cojamos del último pueblo de León. Es decir, sí hay elementos comunes, que en algunos casos se ve claramente que es la evolución de una vieja leyenda, por ejemplo, el mito de Polifemo, o sea, ese mito de ese ser con un solo ojo, y otras veces no. Es decir, se han alimentado de forma autónoma, les han dado su nombre y sus características. Y lo más interesante, si solo fuera eso, es decir, si solo formaran parte de la leyenda, no dejarían huellas, por decirlo así. Lo curioso, y esto es algo que os dejo aquí, ¿no? Un poco en el aire, lo curioso es que en algunos lugares sí han dejado huellas estas leyendas, sí nos han dejado sus testimonios, sí nos han dejado, por decirlo así, pruebas de que este tipo de encuentros o contactos se produjeron. ¿Pruebas en qué? En testimonios escritos, en testimonios grabados, etcétera, etcétera, y que luego, pues como decíamos, se ha ido tergiversando, ¿no? Ese folclore en formación se ha ido agrandando hasta quedar a veces desvirtuado. Pero hay testimonios
fidedignos, es decir, hay testimonios de personas creíbles que te están contando cosas increíbles. Entonces, o bien rechazamos esto pensando que todo es fantasía, o bien, y esa es mi pequeña teoría, ya digo, y con esto concluimos, o bien pensamos que realmente sí que hay toda una especie de, vamos a llamarlo, de mundo invisible, como han dicho las culturas de tradición, y que de vez en cuando hay contactos. Y esos contactos que se producen esporádicamente es lo que crea la leyenda. Y luego de la leyenda es lo que luego se crean obras literarias, cortos o películas cinematográficas. Eso es lo que crea la imaginación. Eso es el argumento, el caldo de cultivo. El caldo de cultivo es, por una parte, nuestra mente, que es un órgano poderosísimo y que utilizamos muy poco, y el otro caldo de cultivo es estas tradiciones. Tradiciones que están asentadas a veces en momentos que pueden ser reales. Pero claro, como decían en la película Matrix, ¿qué es la realidad? Esto es real, esta mesa, este pupitre, este micrófono, vosotros. Si entramos ahí, fijaros qué juego más interesante. Lo interesante es, como decía un gran ufólogo, ya que hemos hablado de ufología, Aimé Michel. Aimé Michel decía algo que me parece esencial. Dice, cuando os adentréis en estos temas, sea temas de la mística, de la ufología, de la mitología, tener cuidado. No os creáis nada, absolutamente nada, pero admitirlo todo, porque todo puede ser posible. Muchas gracias. Gracias.